Amigos televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. Somos su entrevista informativa en La Jugada. Si usted está almorzando a esta hora del mediodía, feliz provecho. Gracias por hacerlo con nosotros. Queremos darle la bienvenida a nuestros invitados de este día. Son integrantes de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, un tema muy importante que vamos a estar desarrollando hoy en nuestra entrevista, al igual del derecho humano al agua. Doris Evangelista y también Luis González, ambos son representantes de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Bienvenidos a La Jugada. Gracias por el espacio para poder abordar un tema como la soberanía alimentaria y un saludo a todos los televidentes. Bienvenida, Doris. Gracias por invitarnos y un gusto poder llegar a la teleaudiencia con un mensaje de soberanía alimentaria. Claro, ¿cuán importante es este mensaje de unidad que tienen las organizaciones? Sabemos, son más de 18 organizaciones que están aglutinadas en la Mesa por la Soberanía Alimentaria, y también vamos a tocar el tema del derecho humano al agua. Inicio contigo, Luis. Bueno, creo que el tema alimentario es importante porque depende de la vida de la población. Es decir, acá en El Salvador, sin duda, tenemos una grave crisis ambiental que impacta todos los medios de vida, entre estos el tema alimentario. Acá en el país estamos viendo cómo la falta de acceso al agua también repercute en la producción de alimentos y también cómo la producción de alimentos se ha visto dañada por los impactos del cambio climático. Como todos los años estamos perdiendo cosechas por el tema de mucha lluvia o falta de lluvia. Pero también hay que decirlo de que también hay acciones humanas, acciones antrópicas que están dañando la producción de alimentos. Y más que la producción de alimentos es ese derecho humano a la alimentación de la población, o sea, poder acceder a esta soberanía alimentaria. Y aquí hemos mencionado cómo hay industrias, o específicamente agroindustrias, que en su forma de producir y de generar ganancias para pequeños grupos, tenemos por ejemplo el sector azucarero, dañan este derecho de otras personas. ¿Y cómo lo dañan? Pues haciendo uso de grandes cantidades de agua, por lo cual dejar sin agua a otros cultivos de sobrevivencia o del tema alimentario. Y también el otro es el uso de grandes cantidades de agrotóxicos. Entre estos, por ejemplo, el glifosato, que ya dijo la OMS que es un cancerígeno, que ya hay agricultores en Estados Unidos que han ganado demandas contra Monsanto, ahora Bayer, porque tienen cáncer producto de uso de este químico, y acá se sigue regando con avionetas. Aparte del impacto en salud, dañando otro tipo de cultivos que son de sobrevivencia y por tanto la soberanía alimentaria de la población. Entonces desde la Mesa por la Soberanía Alimentaria esto lo venimos denunciando y hoy estamos posicionando la necesidad de entrarle urgentemente a esos temas, porque son temas que tienen que ver con la vida de la población, son temas que tienen que ver con los ecosistemas y que por tanto tendría que ser de urgente abordaje del nuevo gobierno. Doris, hay un último llamado que hace también la ONU, en donde invita a frenar la destrucción y el saqueo que se está realizando con nuestra naturaleza. Mañana 5 es el Día Mundial del Medio Ambiente y estas demandas se plantean también en este marco del día en donde todos debemos de proteger a nuestro medio ambiente. Sí, nosotros como organizaciones sociales estamos celebrando mañana el Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a realizar una caminata que va a salir desde el Parque Cucatlán, un bloque del Parque Cucatlán y otro bloque desde El Salvador del Mundo. Y es interesante el tema porque yo creo que nosotros como organizaciones sociales venimos promoviendo el día a día con el tema. No esperamos el 5 de junio para trabajar el tema, sino de que lo hemos venido promoviendo desde hace mucho tiempo, muchas décadas ya, y yo creo que es bien importante porque la ONU ha declarado que estamos en emergencia, pues. Estamos diciendo que si no frenamos esto, el 2030 va a haber una catástrofe mundial. Entonces, muchos lo vemos así con oídos sordos, cuando realmente ahorita ya estamos en una catástrofe mundial. O sea, vemos el cambio climático afectándonos a diestra y siniestra cada año. El año pasado en junio nos afectó con sequía, el año pasado mismo en octubre nos afectó con mucha lluvia, los cultivos se han venido perdiendo. Entonces vemos como que no hay mucha voluntad política de parte de los tomadores de decisiones para poder decir, miren, busquémosle por este lado, en donde podamos favorecer a la población, en donde podamos fortalecer la agricultura en nuestro país. Pero ahora mismo en las redes sociales vi que alguien estaba celebrando porque estaban fumigando ya con drones. Aquí en El Salvador, aquí nomás en Zapotitán. Entonces, eso es grave, pues.
Eso es alarmante. Eso es alarmante. Entonces, yo no sé hasta qué punto de vista se ve el desarrollo de esa manera. Cuando estamos viendo, por otro lado, la cara de las afectaciones, como decía Luis, de la insuficiencia renal en nuestras poblaciones. Hace 3 semanas la Asociación Azucarera del Salvador estaba celebrando que en 10 años había tenido la mayor producción de caña de azúcar. Y decía, pero a su vez va de la mano también una gran contaminación. Una gran contaminación, pero ellos decían, estamos endulzando Taiwán. El Salvador está endulzando Taiwán. Esa era el título en el periódico. ¿A costa de qué? Y claro, Luis acaba de mencionar y decir, ya están demandando a Monsanto Bayer, ya el jardinero el año pasado ganó una demanda millonaria. Ahora hace un mes, Elba, creo que se llama, y Roberto, no recuerdo su apellido, ganaron otra demanda millonaria. Pero aquí en El Salvador, las personas que están siendo afectadas, ¿a quién demandan? ¿Quién paga para ellos? Cuando escasamente tienen a veces para el bus, para venir a una diálisis, hemodiálisis al hospital. Claro. Visitábamos a una familia y nos decía, hoy no fue porque no teníamos para el bus. Por supuesto. Luis, este tipo de situaciones que van también en la destrucción avanzada, destruyendo el medio ambiente, también se plantea esa exigencia y necesidad de que se aprueben políticas públicas. La Mesa por la Soberanía Alimentaria tiene también esas exigencias. ¿A quién van dirigidas? Bueno, mira, yo creo que van dirigidas al Estado en general, aunque hay que decir de que hay niveles. Por ejemplo, desde hace 11 años venimos exigiendo que se apruebe una ley de soberanía alimentaria. Esta exigencia en concreto es a la Asamblea Legislativa, y ahí esta discusión está en la Comisión Agropecuaria. Que ahí hay que decir de que primero no se ha podido avanzar porque no hay correlación entre aquellos diputados que quieren que el tema avance y los que tienen de alguna manera la decisión de que no avance porque afecta intereses de sus financistas, para decirlo de lo más transparente. Y en ese sentido, ahí el llamado es que la población se organice y exija a los diputados y diputadas de la Comisión Agropecuaria, pero también de la Asamblea Legislativa en general, que se apruebe, urge que se apruebe una ley de soberanía alimentaria. Ese es un nivel. Otro nivel siempre en la Asamblea Legislativa es la aprobación de la reforma constitucional al derecho humano al agua y la alimentación, el artículo 69. Esta propuesta de reforma constitucional fue presentada por ahí el 2009, si no me equivoco. Hubo un momento de aprobación, tenía que ratificarse y no se logró ratificar. Se volvió a aprobar el mismo texto, se tuvieron 3 años más para ratificar y de ahí se perdió esta oportunidad. Ahí hay que decirlo de que en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales la derecha legislativa no quiso aprobar esto. Entonces, esto es interesante porque a veces la población se deja sorprender con falsos discursos ambientalistas de algunos diputados o diputadas que plantean esto de que van a trabajar por el derecho al agua, por el derecho a la alimentación, pero han habido 3 momentos en poder ratificar este derecho y no lo han hecho. Entonces, esto es importante. Ahora, sin duda también esto hay que verlo desde otras áreas del Estado, desde el órgano ejecutivo, por ejemplo. Urge desde el órgano ejecutivo impulsar políticas de agroecología de cara a la soberanía alimentaria. Urge la revisión de la tenencia de tierra. Es necesario que la tierra esté equitativamente distribuida. No puede ser en el país, y disculpa que regrese siempre el ejemplo de la caña de azúcar, pero hay otros ejemplos, pero no es posible que acá en el país, en las áreas más productivas, tengamos caña de azúcar en vez de estar produciendo alimentos. No es posible que en las zonas o distritos de riego, donde se podría producir alimentos todo el año, tengamos caña de azúcar y no alimentos. Entonces, eso también tendría que ser desde el órgano ejecutivo, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de cómo regular estas políticas públicas de cara a impulsar la soberanía alimentaria. He puesto algunos ejemplos, pero pueden haber otros. En ese sentido también, el Ministerio de Medio Ambiente, como para que haya una agricultura eficiente o una agroecología bien desarrollada, depende de un ecosistema sano, que tengamos agua, un clima adecuado. Entonces, en la medida de que se siga permitiendo que se deforeste, que se siga permitiendo que se contamine, que se siga permitiendo que se urbanice en zonas de recarga o en zonas ecológicamente importantes, se va a perder la capacidad de que un ecosistema pueda mantener adecuadamente un cultivo y por tanto afecta a la soberanía alimentaria de una población determinada. ¿Cuán importante es, Doris, apostarle a estos modelos resilientes que también vienen a frenar ese cambio climático y también esas nuevas prácticas de agroecología en nuestro país?
Es importante retomar la agroecología, volver a lo ancestral como lo hemos venido promoviendo. El año pasado, como mencionaba, junio sequía, octubre mucha lluvia. Claro. Sin embargo, los agricultores con los que trabajamos, que están realizando estas prácticas agroecológicas, no contaminación con venenos, haciendo trabajo de mejorar los suelos. Esta gente no tuvo tantas pérdidas como los otros agricultores que no tienen estas prácticas. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que si no frenamos ahora en día la agricultura convencional, que si no frenamos ahora en día el monocultivo de la caña que está reemplazando la tierra, pues está acaparando la tierra, si no frenamos esto ahora, vamos a lamentarlo más adelante. Pero los gobiernos prácticamente dicen, pero si hay pérdidas, si hay sequías, si hay lluvias, si no hay granos básicos, fácilmente lo traemos de otro país. Y esa no es la alternativa. Esa no es lo que nosotros buscamos. Y hemos demostrado que es posible una agricultura limpia, es posible una agricultura agroecológica si se van fomentando estas prácticas. Muchos de nuestros agricultores, mucha gente en los territorios ya está con estas prácticas y ha tenido un proceso, eso sí, han tenido un proceso, pero se ha logrado. Entonces es factible en El Salvador llegar de la agricultura, trascender de la agricultura convencional que está usando agrotóxicos, que está envenenando nuestra tierra. Es posible trascender a una agricultura agroecológica. Es un proceso lento, pero sí es posible. Claro, vamos a irnos, Luis, Doris, a nuestra primera pausa. No nos cambie, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos en la entrevista informativa en La Jugada. Estamos hablando con Doris y Luis. Ambos son de la Mesa por la Soberanía Alimentaria en nuestro país. Quiero preguntarte, Luis, ¿qué garantías son las que se van a tener o las que se debe dar cumplimiento en cuanto a estas exigencias de la soberanía alimentaria en nuestro país? Creo que es importante decir de que aquí lo que están pidiendo son derechos. Cuando uno habla de que la Constitución reconoce el derecho a la vida, obviamente nadie puede vivir sin la alimentación adecuada y sin el agua, por ejemplo. Entonces, en ese sentido... Van de la mano. Van de la mano, exactamente. Entonces, creo que la lucha de la Mesa por la Soberanía va en ese sentido, de que estos derechos se garanticen por parte del Estado, y esto pasa no por una declaratoria, no pasa solo por una reforma de ley, que es importante, sino que pasa por acciones concretas. Y estas acciones concretas en el territorio, con la gente, de la mano de las personas que hoy son afectadas o víctimas por el tema de contaminación por agrotóxicos, por el tema de la falta de tenencia de tierra, por el tema de enfermedades renales crónicas por el tipo de cultivo que se realiza desde hace varios en un lugar determinado. En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros demandaríamos o esperaríamos? Primero, el cumplimiento de la ley. Yo he dicho y lo recuerdo que no tenemos una ley de soberanía, pero sí hay otras leyes a nivel nacional que no se están cumpliendo y su falta de cumplimiento ponen en riesgo el tema de soberanía alimentaria y ponen en más vulnerabilidad a la población. Tenemos una ley de medio ambiente, una ley forestal, una ley de áreas naturales protegidas, una ley de riego y avenamiento que no se están cumpliendo adecuadamente, por no decir que no se están cumpliendo, y eso hace de que esta población que está en los territorios se vea afectada. Por ejemplo, que agricultura y ganadería no aplica adecuadamente la ley de riego y avenamiento y no le obligue a los cañeros a tener un macromedidor cuando sacan agua de un pozo y puedan sacar todo el agua y eso pone en riesgo a alguien que tiene un pozo artesanal y no tiene para tomar. Claro. Ahí eso hay que regularlo. Estas exigencias, Luis, garantizan también el cuidado de nuestros bienes naturales, de una alimentación y también de vivir nosotros en un ambiente muy saludable. Sin duda, y es que aquí lo que estamos planteando es que el tema de alimentación no está desvinculado del tema de agua, no está desvinculado del tema ambiental en general. Entonces, bueno, el tema ambiental todo está vinculado y en ese sentido, en la medida que tengamos un ecosistema sano, la gente va a tener garantizada cada vez más su soberanía alimentaria. Nuestros abuelos y abuelas, es decir, ellos cosechaban, pero también podían ir al bosque a agarrar un mango, un aguacate, claro, ir a pescar.
cosas que hoy ya no se pueden hacer porque hemos perdido ese bosque, hemos perdido el ecosistema, el río está contaminado. Entonces, en la medida que vayamos aumentando sustentabilidad ambiental, vamos también logrando la soberanía alimentaria. Y entonces, parte de las exigencias del cumplimiento de la ley actual es para proteger estos bienes ambientales que hasta ahora han sido destruidos o degradados para cumplir los beneficios de un pequeño grupo que hace negocio con mercantilizar estos bienes naturales. Ahora bien, eso no quita la segunda parte de las demandas, que es urgente que se implementen políticas públicas como leyes, ley de soberanía alimentaria o reformas constitucionales en el tema. Y por supuesto el Ejecutivo que impulse la agroecología, que cada vez elimine el uso de agrotóxicos en el paquete agrícola, que busque impulsar que se reforme la ley de semilla y se vuelvan a prohibir los transgénicos en el país. Es decir, hay que avanzar en políticas públicas por todos los órganos orientadas a proteger y a garantizar el derecho de soberanía alimentaria, el derecho humano a la alimentación de toda la población en El Salvador. Claro. ¿Hay, Doris, algunas amenazas políticas que puedan poner en riesgo estas exigencias que plantea la Mesa por la Soberanía Alimentaria? Nosotros hemos estudiado y hemos visto los tratados de libre comercio, por ejemplo, son una amenaza para la soberanía alimentaria, porque cuando el productor, el agricultor tiene sus semillas nativas, tiene sus semillas propias, se ve amenazado también con esto de los tratados de libre comercio cuando viene semilla de fuera. Y hay mucho más con respecto a que nuestros agricultores están como amenazados también, porque en el sentido de que los paquetes agrícolas, como decía Luis, nosotros como organizaciones sociales, como Mesa de Soberanía Alimentaria, luchamos hace años para que se quitara de los paquetes agrícolas las semillas transgénicas, las semillas modificadas genéticamente modificadas, porque cuando entregaban el paquete agrícola a los agricultores, la viñeta decía Monsanto. O sea, y los agricultores se iban con su paquete, con su veneno. O sea, el Ministerio de Agricultura en ese momento no estaba fomentando una agricultura sana, estaba prácticamente dándole un alivio al agricultor, que no es la solución, el paquete agrícola no es la solución. Sin embargo, nosotros demandamos, exigimos, y eso se fue cambiando poco a poco. El Ministerio de Agricultura en su momento dijo de que el país no tenía la capacidad de producir la semilla que necesitaban los agricultores para sus paquetes. O sea, el país no tenía la capacidad en su momento. Pero también volvemos otra vez al punto en que no tienen la capacidad de siembra, no tienen la capacidad de tener esa semilla, de producir esa semilla, porque no tienen acceso a tierra. El mismo ministro de Agricultura dijo hace un tiempo, mire, de acuerdo al tamaño de nuestro país, solo se permitirían 80,000 manzanas de monocultivo, pero tenemos registradas 110 en el Ministerio de Agricultura. Y otras organizaciones dijeron, hay más de 110,000 manzanas sembradas de caña de azúcar. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de caña de azúcar sembramos granos básicos? Claro. Sí tendríamos capacidad de poder tener un paquete agrícola completamente con semilla nativa, con semilla criolla propia de nosotros, y los agricultores pudieran tener esa semilla sana, por decirlo así, porque la semilla nuestra resiste al cambio climático. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? De que es importante regresarnos a lo ancestral, regresarnos a lo agroecológico para poder tener alimentos seguros en nuestra casa. Luis, de no darle esa pronta aprobación a estas exigencias, estamos hablando de la soberanía alimentaria y también por un lado tenemos bien importante el derecho humano al agua. ¿Qué pasaría? ¿Qué estaríamos afectándonos? ¿Cómo se va a afectar la salud, la economía y por supuesto también nuestro medio ambiente en el país? No, mira, ya el panel intergubernamental de expertos del cambio climático plantean que el punto de no retorno es el 2030. Incluso hay algunos teóricos que plantean... Y que estamos aún... Sí, una década. Y hay algunos expertos que dicen de que ya el cambio climático ya es irreversible, sino de que tenemos, digamos, estos 10 años para que no sea más desastroso de lo que ya es. Es decir, cambio climático ya tenemos y ya nos está impactando, por ejemplo, en El Salvador.
Ya tenemos sequías, huracanes, inundaciones, exactamente. Y eso ya es una muestra del cambio climático, y lo que va a hacer es empeorar. Entonces, cuando uno habla de la necesidad de acciones concretas y qué es lo que pasaría si no se hacen, es que cada vez vamos a ir llegando a un periodo de que vamos a ser migrantes climáticos. Es decir, que El Salvador va a perder su capacidad de ser sustentable o sostenible, que es menos que sustentable, y vamos a tener que irnos a Honduras, a Guatemala o a México, pero aquí no se va a poder cultivar. Va a ser trabajo botado que un agricultor siembre maíz o frijol, porque siempre lo va a perder. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando para no llegar a eso, para no llegar a lo que pasa con algunas islas en Indonesia, que tienen que buscar islas más grandes porque su territorio va a desaparecer o pierde viabilidad. Entonces, ¿qué pasaría si en El Salvador ya no hay agua? Porque todos los ríos están demasiado contaminados y todos los ríos han perdido su caudal, pero además no se puede producir alimentos. Entonces sería un país que es inviable para la vida como la conocemos. Tenemos que buscar entonces un nuevo territorio donde sobrevive. Un ejemplo de esto es el oriente del país. El oriente del país tiene los peores indicadores en acceso al agua, es la zona más caliente del territorio, es la zona donde menos llueve, y donde históricamente se ha contaminado más por agrotóxicos. Ahí es casi un desierto. Ahí tenemos casi una pandemia de insuficiencia renal crónica en el oriente del país, desde los cultivos de algodón o el caña de azúcar. Entonces, eso vayámoslo extrapolando a todo el país. Esa sería la realidad. Y obviamente en el oriente todavía más grave dentro de unos años. Entonces, por eso estamos luchando. Entonces, creo que es urgente la gestión eficiente del agua en la medida de que el agua esté al acceso de todos y todas, y no más para un grupo que para otros. En el tema alimentario, pues hacer una diversificación agrícola, implementar la agroecología, en el sentido de que en la medida que yo pueda cultivar 20 tipos de cosas, pues puedo perder la mitad, pero tengo otras 10 cosas para poder sobrevivir, para poder vender, para poder comer. Pero en este caso tendríamos nada. Nada. Entonces, eso que te digo, eso hay que impulsarlo. Claro. Y si no se impulsa, pues obviamente estamos mal y vamos para el precipicio. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa. Al regresar vamos a hablar sobre ese llamado de importancia del cuidado de nuestro medio ambiente. Estamos de regreso en la última parte de nuestra entrevista informativa en La Jugada. Estamos hablando sobre la soberanía alimentaria y también el derecho humano al agua. Doris, quiero preguntarle cuáles son esas exigencias al nuevo gobierno para que se garantice el cuidado de nuestro medio ambiente y también que se genere ese bienestar para la población salvadoreña a través de un acceso alimentario de calidad. Bueno, en cuanto a las exigencias, todavía nosotros estamos queriendo conocer a los nuevos ministros de Agricultura, por decirlo así, ministro de Medio Ambiente, que son con los que más nos relacionamos con el tema. Sin embargo, los desconocemos totalmente. Y las exigencias prácticamente estamos pidiéndoles de que sean coherentes con la problemática medioambiental que estamos sufriendo. O sea, hemos venido ya por mucho tiempo exigiendo, demandando, denunciando la tala de árboles, por decirlo así, la contaminación de las empresas a los ríos, la destrucción de bosque para urbanizar, para hacer vivienda, y no vivienda popular, sino que vivienda residencial. Y siempre nos hemos topado con que no tienen injerencia para tomar alguna decisión para poder frenar eso. Claro. Y creemos de que ahora nosotros estaríamos demandando de ellos que estén del lado de nosotros y ya no del lado de los empresarios, porque esa ha sido la brecha grande y consideramos de que es importante lo que estamos diciendo. Si no frenamos ahora, vamos a tener que lamentarnos más adelante, pero ya muchos se están lamentando ahora porque no tienen tierra, porque no tienen agua, porque no tienen acceso a alimentos sanos. Entonces, demandamos del ministro de Agricultura, demandamos del ministro de Medio Ambiente de que busquen esa coherencia, que busquen ese diálogo con nosotros, porque hasta ahora no tenemos ninguna comunicación. Claro. Entonces buscamos en realidad de que si los demás no han hecho lo que deberían de haber hecho,
que estos por lo menos tengan coherencia con la problemática. Luis, rápidamente el tiempo se nos ha terminado. ¿Cuál es ese llamado a la población salvadoreña? Creo que la población tiene que estar lista, informada y organizada para exigir sus derechos, exigir los derechos vinculados al ambiente, al agua, a la alimentación. Yo creo que no se puede perder esos derechos, o sea, porque esos están vinculados a la vida. Y si nos quitan el agua, la comida, nos quitan la vida. Y creo que es la lucha que tenemos que pelear todos y todas, porque si una lucha es importante, es la lucha por la vida de nuestros hijos e hijas y de toda la población. Doris Evangelista y Luis González, ambos de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias por A usted, qué placer que se haya informado con nosotros. Regresamos el día de mañana. Buenas tardes.